Espera, ¿eso me vas a meter? La novia gigante por correo se quedó helada, pero el millonario... El mensaje llegó como un golpe seco en medio del silencio del despacho acristalado. Espera, ¿eso me vas a meter? Las letras quedaron flotando en la pantalla mientras la ciudad seguía abajo, ajena. No hubo risas, ni ironía, ni ese orgullo fácil que suele acompañar al dinero. Hubo una pausa larga. Un hombre rico, solo, respirando hondo. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame desde dónde nos ves. Dale like y suscríbete, porque lo que viene no va de poder, sino de algo mucho más frágil, la confianza. Ella, a kilómetros de distancia, se quedó inmóvil después de enviar el mensaje. Medía 1,90 y toda su vida le habían dicho que era grande para todo, para amar, para dudar, para pedir cuidado. Había aceptado ese compromiso por correo como quien firma un contrato emocional, estabilidad a cambio de silencio. Pero ahora, frente a lo desconocido, su cuerpo la traicionó. Manos frías, respiración corta. No era una pregunta literal, era un miedo desnudo, torpe, humano. El temor de no ser escuchada, otra vez, cuando más importaba. Él dejó el teléfono sobre la mesa de mármol. Los contratos seguían abiertos, pero ya no importaban. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que no todo se mide ni se impone. Aquella frase no hablaba de un objeto ni de un gesto concreto, sino de un límite invisible. Recordó cuántas veces había confundido control con cuidado. La riqueza enseña a decidir rápido, pero no a esperar. Y sin embargo, algo en ese mensaje lo obligó a detenerse, a mirar hacia adentro, a aceptar que el verdadero riesgo no estaba en perder, sino en no merecer. La respuesta fue breve, casi tímida. No voy a hacer nada que no quieras entender primero. Al enviarla, algo se aflojó en ambos lados de la pantalla. Ella sintió que por una vez no tenía que ser la fuerte. Él comprendió que el dinero no compra la calma de otro corazón. Ese instante marcó el comienzo de un camino incómodo, lento, honesto. Si quieres saber cómo dos desconocidos aprenden a bajar la guardia sin máscaras, quédate, porque esta historia apenas empieza. El mundo que los rodeaba parecía diseñado para no escucharlos. Él vivía entre muros de vidrio, ascensores silenciosos y vistas que prometían control. Todo era limpio, recto, predecible. Las reuniones empezaban a tiempo, las cifras cerraban, las personas asentían. En ese entorno, la emoción era un estorbo elegante que se escondía bajo trajes caros. Afuera, la ciudad rugía, pero adentro solo había eco. Ese despacho no estaba hecho para el temblor de una duda, ni para el peso invisible de una promesa que no se puede firmar con tinta. Ella habitaba un espacio distinto, más austero, más expuesto. Un apartamento donde el techo parecía más bajo por contraste con su estatura, como si el mundo insistiera en recordarle que no encajaba del todo. Cada objeto tenía una función práctica. No había adornos innecesarios. Había aprendido a vivir ligera para no depender. El ruido de la calle entraba sin pedir permiso, y con él la sensación constante de estar a la vista de todos. Allí, la soledad no era silencio, era vigilancia. Ser fuerte había sido su manera de sobrevivir. La idea de novia por correo nació en ese cruce desigual de mundos, un acuerdo moderno, eficiente, casi clínico. Él buscaba una alianza que no complicara su estructura, ella, un descanso del combate diario. No hubo romance inicial, solo perfiles, mensajes calculados y llamadas correctas. Ambos pensaron que podían manejarlo. El sistema prometía orden, pero no enseñaba qué hacer cuando aparece el miedo. Nadie explicó cómo se cruzan dos historias tan distintas sin que una intente imponerse sobre la otra. En ese contexto, la palabra confianza era apenas un concepto bonito, no una experiencia real. Para él, confiar había sido delegar tareas.
Para ella, confiar era un lujo que rara vez podía permitirse. El mundo les había enseñado a protegerse, no a abrirse. Por eso, aquel mensaje inesperado rompió la lógica del acuerdo. No estaba en el contrato. No había cláusula para el temblor de las manos ni para el silencio posterior. El sistema no sabía qué hacer con dos personas que dudan al mismo tiempo. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando. La fecha del encuentro se acercaba como una marea inevitable. Los correos logísticos hablaban de vuelos, horarios y habitaciones amplias. Todo parecía resuelto en el papel, pero debajo algo se movía. Ella miraba su reflejo y se preguntaba si su tamaño volvería a ser un problema. Él revisaba agendas y sentía por primera vez que no tenía control real sobre lo que importaba. El mundo exterior funcionaba. El interior empezaba a resquebrajarse. Así se construyó el escenario de esta historia. Dos espacios opuestos, dos defensas distintas, una promesa frágil suspendida en el aire. No era un cuento de hadas ni una transacción fría. Era un territorio nuevo donde cada paso podía herir o sanar. El contexto no los protegía, los exponía. Y en medio de esa exposición, la confianza dejó de ser una palabra decorativa. Se volvió el suelo que aún no sabían si existía bajo sus pies. Ella había aprendido a ocupar espacio sin pedir permiso. Desde joven, su altura fue comentario, obstáculo y armadura. Caminaba recta, hombros firmes, mirada al frente, como si así pudiera evitar las preguntas incómodas y las bromas disfrazadas de halagos. Ser grande la obligó a ser autosuficiente antes de tiempo. Nadie esperaba fragilidad de alguien como ella, así que la guardó en un lugar profundo donde no estorbara. Con los años, esa fortaleza se volvió identidad, y también soledad, porque cuando todos te ven fuerte, nadie pregunta si estás cansada. Su cuerpo, sin embargo, contaba otra historia cuando estaba sola. Rodillas tensas al subir escaleras, manos que buscaban calor en las noches largas, respiraciones hondas antes de dormir. No era debilidad, era humanidad, pero había aprendido a esconderla incluso de sí misma. El acuerdo con el millonario parecía sencillo: compañía estable, seguridad material, menos lucha diaria. Pensó que podía cumplir el rol, como siempre había cumplido todo. Lo que no previó fue el miedo que surge cuando alguien se acerca demasiado a las partes que uno ha protegido toda la vida. Ella no se enamoró del dinero ni de la promesa de comodidad. Se enamoró, sin saberlo, de la posibilidad de bajar los brazos, de no tener que ser la torre que resiste todo, pero aceptar eso implicaba reconocer una necesidad, y eso la asustaba más que cualquier rechazo. Por eso aquel mensaje salió torpe, casi infantil. No preguntaba por un acto concreto, preguntaba si sería respetada. Si, por una vez, alguien vería más allá de su tamaño y escucharía lo que no sabía decir bien. Su pasado estaba lleno de silencios incómodos, parejas que se sentían intimidadas, personas que asumían que ella podía con todo. Cada intento de cercanía terminaba igual, ella cuidando, sosteniendo, cediendo. Nunca al revés. Aprendió a no esperar demasiado, a no pedir, a conformarse con acuerdos funcionales, pero algo en este compromiso distinto removió una grieta antigua, tal vez porque la distancia inicial la hizo sentir segura, tal vez porque no había miradas juzgando su cuerpo, solo palabras flotando en una pantalla. Cuando aceptó el compromiso, lo hizo con la cabeza, no con el corazón. Pensó en facturas, en estabilidad, en descanso. No pensó en el momento en que tendría que confiar de verdad. Nadie le enseñó cómo se hace eso cuando siempre ha sido la que protege. La noche después del mensaje, se sentó en la cama con los pies colgando, más pequeña de lo que el mundo creía. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió no tener respuestas claras. El protagonista de esta historia no es solo una mujer alta. Es alguien que está cansada de sostenerlo todo sola.
Alguien que empieza a entender que la verdadera fuerza no siempre está en resistir, sino en permitir que otro se acerque sin levantar muros. Su conflicto no es externo, es íntimo. Aprender que confiar no la hace menos grande. Tal vez incluso la haga sentirse por fin del tamaño correcto para ser abrazada sin miedo. Él siempre fue visto como el antagonista perfecto, incluso antes de abrir la boca. Millonario, exitoso, acostumbrado a decidir y a ser obedecido. Para muchos, su dinero era una forma elegante de violencia. Compraba tiempo, compraba silencio, compraba acuerdos. Había aprendido a vivir así, rodeado de personas que decían sí antes de entender la pregunta. No se consideraba cruel, solo eficiente. Pero esa eficiencia había erosionado algo esencial. Con los años dejó de notar cuándo cruzaba límites, porque nadie se los marcaba. Su infancia no fue pobre, pero sí fría. Creció entre ausencias educadas y afecto delegado. Aprendió temprano que el control era una forma de protección. Si todo estaba ordenado, nadie salía herido. Ese pensamiento lo acompañó hasta la adultez, refinado por el éxito. El dinero no lo volvió malo. Amplificó lo que ya estaba ahí. La distancia emocional, la costumbre de no preguntar demasiado, la certeza de que resolver equivalía a dominar. En su mundo, las emociones eran variables incómodas que se gestionaban, no se sentían. El acuerdo de novia por correo le pareció lógico. Claro, limpio, sin dramas innecesarios, una relación sin sobresaltos, con expectativas claras. Creyó que hacía un favor mutuo. Nunca se preguntó qué tipo de mujer aceptaría algo así, ni qué cansancio debía arrastrar. Cuando vio su estatura en el perfil, pensó en presencia, en imagen, en encaje social. No pensó en vulnerabilidad. Para él, las personas grandes siempre habían sido resistentes. Fue una suposición más, y ahí comenzó el verdadero conflicto. El mensaje lo descolocó porque rompió su rol habitual. No podía resolverlo con una transferencia ni con una instrucción. Por primera vez, alguien no pedía algo tangible, sino comprensión. Y eso no estaba en su repertorio. Sintió una incomodidad que no supo nombrar. No era culpa, era miedo. Miedo a no saber cómo responder sin imponer. Miedo a descubrir que su poder no servía para cuidar, solo para mandar. Ese fue el instante en que dejó de ser solo un hombre rico y se volvió sin querer el antagonista de sí mismo. Durante horas caminó por su despacho como un extraño. Las paredes reflejaban su figura impecable, pero por dentro había ruido. Recordó relaciones pasadas, todas terminadas con acuerdos justos y corazones vacíos. Siempre creyó que el problema eran los demás. Ahora, la duda apuntaba hacia adentro. ¿Y si su forma de amar había sido siempre una invasión silenciosa? ¿Y si el dinero había sido una excusa para no aprender a esperar, a escuchar, a pedir permiso? El antagonista de esta historia no es un villano clásico, es un hombre enfrentado a su propia sombra, la creencia de que el control equivale a cuidado. Su conflicto externo parece simple, pero el interno es profundo. Si quiere avanzar, deberá renunciar a la comodidad del mando, dejar de ser el que decide todo. Aprender que la confianza no se exige ni se compra, se ofrece, y aceptar eso podría costarle más que cualquier fortuna que haya acumulado. El giro comenzó una mañana aparentemente común, cuando él confirmó el viaje definitivo. No hubo música ni dramatismo, solo un correo con horarios y un departamento preparado para recibirla. Sin embargo, al presionar enviar, sintió un peso distinto en el pecho. Ya no era un trámite más. Era una decisión que no podía deshacer con facilidad. La respuesta de ella llegó horas después, breve, correcta, demasiado tranquila. Ese contraste encendió una alarma silenciosa. Algo se estaba moviendo bajo la superficie y ninguno sabía cómo nombrarlo todavía. Ella leyó el mensaje varias veces antes de responder.
El viaje ya no era una idea abstracta, tenía fecha, asiento, dirección. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Un nudo en el estómago, un leve mareo, las manos apoyadas en la mesa para sostenerse. Pensó en cancelar. Pensó en seguir como siempre, sola pero segura. Pero también recordó la respuesta de él aquella noche, esa frase simple, inesperada. Tal vez, solo tal vez, esta vez podía ser distinto, y ese pensamiento fue tan aterrador como esperanzador. El evento de Hiro no fue un gesto grandioso, sino una llamada. Él decidió romper la regla no escrita del acuerdo y la llamó sin agenda, sin objetivo práctico. Cuando ella contestó, hubo un silencio largo, torpe. Ninguno sabía por dónde empezar. Él habló primero con voz más baja de lo habitual. No explicó, no justificó, solo dijo que quería escucharla. Esa palabra, escuchar, cayó entre ambos como algo frágil. Ella respiró hondo antes de atreverse a hablar sin escudos. Por primera vez, ella puso en palabras lo que siempre había escondido. No habló de dinero ni de logística, habló de miedo, de sentirse invadida, de no saber cómo poner límites sin parecer ingrata. Su voz tembló y no la corrigió, no la apuró. Él se quedó en silencio, sosteniendo ese temblor sin interrumpirlo. Fue incómodo, lento, real. En ese momento, el acuerdo dejó de ser transacción. Se convirtió en algo más peligroso, una relación donde ambos podían fallar. Ese intercambio cambió las reglas sin que lo dijeran. Ya no bastaba con cumplir. Ahora había expectativas invisibles. Él entendió que debía reaprender a acercarse. Ella comprendió que no podía esconderse detrás de su fortaleza habitual. El viaje seguía en pie, pero ya no era solo un traslado físico. Era un paso emocional, sin garantías. Ambos colgaron con el corazón acelerado, conscientes de que habían cruzado un punto de no retorno. El evento de giro inicial no los unió, los desarmó. Quitó certezas, expuso grietas, encendió preguntas incómodas, pero también sembró algo nuevo, una posibilidad frágil, aún sin forma, basada en la escucha y no en el control. Desde ese momento, cada mensaje, cada espera, cada silencio, tendría otro peso. Ya no podían fingir que esto era simple. Habían elegido avanzar sabiendo que la confianza, una vez invocada, exige presencia real, y eso cambia todo. Los días previos al viaje se volvieron un terreno inestable. No hubo declaraciones ni promesas grandilocuentes, solo mensajes breves, más humanos, menos correctos. Ella notaba cómo cada palabra elegida con cuidado dejaba ver algo que antes no estaba. Ya no respondía por obligación, sino por decisión. Aún así, el miedo no desaparecía. Caminaba por su apartamento midiendo distancias, como si su cuerpo necesitara recordar que seguía siendo suyo. La expectativa no era alegría pura, era una mezcla densa de curiosidad y temor. Él, por su parte, comenzó a notar los huecos en su rutina perfecta. Canceló reuniones sin saber bien por qué. Se descubrió esperando respuestas, algo que nunca hacía. Esa espera lo incomodaba. No podía apurarla, no quería hacerlo. Era un ejercicio nuevo, respetar el ritmo de otra persona. En las noches, la ciudad seguía brillando igual, pero él ya no la miraba con la misma soberbia. Algo en su pecho se abría lento, como una puerta oxidada que rechina antes de ceder. Ella hizo la maleta con movimientos precisos. Cada prenda elegida tenía una intención: comodidad, protección, discreción. No buscaba impresionar, buscaba sentirse segura. Al doblar la ropa, pensó en todas las veces que había sido observada como un cuerpo antes que como una persona. Esta vez quería llegar entera, no en guardia. Se miró al espejo y, por primera vez, no se exigió fortaleza. Se permitió estar nerviosa. Ese gesto pequeño fue un acto de rebeldía íntima. El trayecto al aeropuerto fue silencioso.
El ruido del mundo parecía distante, amortiguado por su respiración concentrada. En la fila, alguien hizo un comentario sobre su altura. Sonrió por reflejo, pero algo había cambiado. Ya no dolía igual. Tal vez porque sabía que no iba a enfrentar lo desconocido sola del todo, no completamente acompañada, pero tampoco invisible. Guardó el teléfono en el bolsillo como si fuera un amuleto, recordando la llamada, la escucha, la pausa respetuosa. Él preparó el departamento con una atención distinta. No pensó en lujo, pensó en espacio. Quitó objetos, abrió cortinas, dejó zonas vacías. Quería que ella pudiera moverse sin sentirse invadida. Esa decisión simple lo sorprendió. Nunca había preparado un lugar para que alguien se sintiera libre, solo impresionado. Mientras acomodaba una silla, se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo básico y tardío. Cuidar no es anticiparse, es preguntar. Cuando ella aterrizó, no hubo abrazos inmediatos ni frases ensayadas. Se encontraron frente a frente, midiendo la distancia con los cuerpos antes que con palabras. Él levantó la mirada para alcanzarla. Ella bajó los hombros, apenas. El silencio no fue incómodo, fue prudente. Un segundo más largo de lo habitual, donde ambos respiraron. Ese instante, suspendido, fue más íntimo que cualquier contacto apresurado. La confianza, entendieron, también se construye dejando espacio. El trayecto en coche fue calmo. La ciudad pasaba como una película ajena. Hablaron de cosas pequeñas, el clima, el vuelo, una anécdota leve. Era una aproximación cuidadosa, como caminar sobre hielo fino. Ella observaba sus manos en el volante, firmes pero relajadas. Él notaba cómo ella ocupaba el asiento, consciente de su tamaño, pero sin disculparse. Cada gesto era información. Ninguno quería arruinar lo frágil, adelantándose demasiado. Al llegar, él le mostró el lugar sin imponer. «Este es tu espacio», dijo, señalando una habitación amplia. «No nuestro, no tuyo y mío». Ella agradeció con una inclinación leve de cabeza. Cerró la puerta después. Necesitaba ese límite. Se sentó en la cama y apoyó los pies en el suelo, sintiendo el contacto real. El cuerpo seguía tenso, pero no en alerta. Era una diferencia sutil, pero profunda. Estar presente sin defenderse agotaba, pero también aliviaba. Esa noche cenaron juntos, sin expectativas. No hubo vino caro ni velas estratégicas, solo comida simple y conversación pausada. Él preguntó y luego escuchó. Ella respondió sin adornos, a veces se detenía buscando palabras. Él esperaba. Ese ritmo nuevo los descolocaba a ambos. La tensión no era erótica ni hostil, era ética. Cada uno cuidaba no cruzar líneas invisibles. Y en ese cuidado mutuo, algo empezó a aflojarse. Después ella se retiró temprano. Necesitaba dormir sola, procesar. Él respetó sin preguntas. Se quedó en la sala con las luces bajas, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. No había hecho nada extraordinario, pero algo dentro de él se sentía distinto. Menos poderoso, curiosamente más presente. Entendió que el deseo de controlar había sido una forma de evitar el miedo. Ahora, sin control, el miedo estaba ahí. Y no lo destruyó. Los días siguientes siguieron ese patrón. Cercanía medida, palabras honestas, silencios cuidados. Salieron a caminar manteniendo una distancia cómoda. La gente miraba, siempre miraba. Ella lo notaba, pero ya no cargaba sola con eso. Él se posicionaba a su lado sin invadir, no como protector, sino como compañero visible. Esa diferencia pequeña fue enorme para ella. No necesitaba que la defendieran, solo que no la dejaran sola en la mirada ajena. Una tarde, ella se atrevió a poner un límite claro, algo simple, cotidiano. Él lo aceptó sin negociar. Ese momento casi trivial fue un hito. Ella sintió un alivio inesperado. Él, una punzada de orgullo distinto. No el orgullo de ganar, sino de respetar.
Descubrieron que el conflicto no siempre estalla, a veces se resuelve en voz baja, y eso construye más que cualquier promesa solemne. La tensión no desaparecía, se transformaba. Ya no era miedo puro, era expectativa contenida. Ambos sentían el peso de lo que aún no ocurría. La confianza crecía, pero exigía constancia. Cada gesto contaba, cada omisión también. Sabían que un error podía romper lo avanzado. Esa conciencia los hacía lentos, atentos, humanos. No estaban enamorados todavía. Estaban aprendiendo algo más difícil, estar sin máscaras. Al final de esa semana algo era evidente. El acuerdo inicial ya no los definía. No podían volver atrás. La aproximación había cambiado la naturaleza del vínculo. No eran extraños cumpliendo un trato. Eran dos personas explorando un terreno emocional nuevo, con cuidado y temor. La tensión seguía ahí, vibrando bajo la superficie, y ambos sabían que pronto tendrían que enfrentarla de frente. El siguiente paso no sería cómodo, pero sería necesario. El clímax llegó sin avisar, una noche en que la calma se volvió demasiado densa. Estaban en la sala, luces bajas, lluvia golpeando el vidrio. Ella habló primero, con voz firme pero cansada. Dijo que necesitaba saber qué pasaría cuando el miedo apareciera de nuevo. No mañana, ahora. Él sintió el impulso viejo de explicar, de prometer, de dirigir. Se detuvo, respiró. Ese freno fue la primera revelación. Podía elegir no imponer. El silencio se estiró como una cuerda tensa, y ambos entendieron que no había guión previo que los salvara. Ella se puso de pie, ocupando el espacio con dignidad, no para intimidar, sino para existir sin disculpas. Confesó que había pasado la vida adaptándose al tamaño de otros, encogiendo deseos, endureciendo límites. Dijo que no quería repetirlo. Sus manos temblaron, visibles. Él no avanzó. Se quedó donde estaba, mostrando con el cuerpo lo que decía con palabras: respeto. En ese instante, ella vio algo nuevo en sus ojos, no control, sino cuidado consciente. La revelación fue simple y brutal. La seguridad no se exige, se demuestra quedándose quieto cuando avanzar sería fácil. Él habló después, despacio. Admitió que había confundido amor con eficiencia, cercanía con posesión, que el dinero le había enseñado a resolver, no a acompañar. Dijo que tenía miedo de no saber amar sin mandar. Al decirlo, la voz se le quebró apenas. No buscó consuelo, la dejó caer. Ese gesto desarmó la última defensa de ella. Comprendió que no estaba frente a un hombre poderoso, sino frente a alguien dispuesto a aprender. El antagonista se volvió espejo, y el espejo, por fin, no juzgaba. Ella dio un paso, luego otro, marcando el ritmo. Pidió consentimiento con una pregunta clara, sencilla. Él respondió afirmando, sin urgencia. Cuando se acercaron, no hubo choque, hubo ajuste. La cercanía fue contenida, consciente, casi pedagógica. No era el cuerpo lo que se encontraba, era la confianza ensayando su primera escena real. Sus respiraciones se acompasaron. La lluvia afuera bajó el volumen del mundo. En ese borde, ella sintió que podía quedarse grande sin ser amenaza. Él sintió que podía sostener sin apretar. El momento decisivo no fue un beso ni una promesa, fue un límite respetado. Ella se detuvo y dijo que necesitaba ir más lento. Él asintió sin pregunta. Ese sí, silencioso, fue la revelación final. El poder había cambiado de manos, o mejor dicho, se había disuelto. Ella no tuvo que justificarse, él no tuvo que ceder algo que no era suyo. La confianza se volvió acto. Si este instante te conmueve, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti respetar un límite cuando el deseo aprieta. Sentados otra vez, con una distancia elegida, se miraron como quien regresa de un incendio sin quemaduras. No hubo triunfo,
Ella lloró alivio. sin cubrirse el rostro. Él no la tocó, ofreció presencia. Ese cuidado consciente selló el clímax más que cualquier gesto grandioso. La revelación fue compartida. La intimidad verdadera no acelera, acompaña. El ruido de la lluvia se volvió fondo. El tiempo, un aliado. Ambos respiraron, sabiendo que habían cruzado el punto más difícil sin romperse. El mundo exterior no cambió esa noche. La ciudad siguió igual. Pero el conflicto interno se resolvió en una decisión concreta: elegir el consentimiento incluso cuando nadie mira. Ella recuperó algo perdido, la sensación de agencia sin culpa. Él ganó algo nuevo, la capacidad de esperar sin sentir que pierde. El clímax no los elevó, los asentó. Y en ese asentarse encontraron una fuerza silenciosa que no se compra ni se presume. Se construye. Antes de separarse para dormir, acordaron una regla simple: decir lo que incomoda antes de que duela. No como contrato, sino como práctica. Se sonrieron, cansados y livianos. El temblor seguía, pero ya no era amenaza. Era señal de vida. La noche los recibió con una calma merecida. El clímax había pasado, no como explosión, sino como aprendizaje encarnado, y eso, para ambos, fue el verdadero giro. Si llegaste hasta aquí, quédate un poco más. Suscríbete y comparte en los comentarios si crees que la confianza se demuestra más con pausas que con gestos. Esta historia no termina en la cima, continúa en lo que se cuida después. Porque lo más difícil no es llegar al límite, es sostenerlo mañana, con la misma atención. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos, como si el mundo hubiera decidido respetar lo ocurrido. Ella despertó primero y se sentó en el borde de la cama, apoyando los pies en el suelo. El cuerpo estaba cansado, pero liviano. No había huida interna. Se permitió estirarse ocupando espacio, sin pedir permiso a nadie. Cuando salió al pasillo, lo encontró preparando café, concentrado, tranquilo. Se saludaron con una mirada larga, sin prisa. Ese gesto simple fue una reparación. Podían compartir el día sin borrarlo de la noche. Él cambió su agenda por completo. Canceló reuniones y dejó el teléfono en otra habitación, no como sacrificio, sino como elección consciente. Propuso salir a caminar sin destino fijo. Ella aceptó. Caminaron uno al lado del otro, ajustando el paso. Él se adaptó a su zancada, no al revés. Ese detalle, casi invisible, reparó algo antiguo en ella. No tuvo que reducirse. Él, al hacerlo, sintió una alegría serena. Acompañar también es ceder espacio propio. En la calle, las miradas regresaron, siempre regresan. Ella las sintió, pero no se encogió. Él no se adelantó ni la rodeó. Permaneció a su lado, disponible. Cuando alguien hizo un comentario fuera de lugar, ella respondió con calma. Él guardó silencio respetuoso. Esa coordinación sin palabras fue una acción de reparación mutua. No era protección, era alianza. Por primera vez, ella no cargó sola con el peso de existir visible, y él aprendió que apoyar no es intervenir. De regreso, cocinaron juntos. Él preguntó antes de tocar, antes de mover, antes de decidir. Ella respondió con naturalidad creciente. Rieron por errores pequeños. La cocina se llenó de olores simples y tiempos compartidos. Esa escena doméstica reparó la idea de intimidad para ambos. No necesitaba intensidad constante, necesitaba constancia. Mientras comían, hablaron de límites futuros, de miedos posibles, no como advertencias, sino como cuidado preventivo. La honestidad dejó de doler. Por la tarde, ella pidió estar sola un rato. Él aceptó sin herida. Se fue a otra habitación y leyó, dejando la puerta entreabierta. Ese respeto activo fue una recompensa silenciosa. Ella, en la habitación, respiró profundo y sintió algo nuevo. Podía pedir espacio sin romper el vínculo. Ese aprendizaje fue sanador.
La independencia ya no significaba abandono. Era parte del acuerdo vivo que estaban construyendo con acciones, no promesas grandilocuentes. Al caer la noche, se encontraron de nuevo en la sala. Se sentaron cerca, sin tocarse de inmediato. Compartieron el cansancio bueno de un día honesto. Él tomó su mano solo después de mirarla, esperando señal. Ella apretó de vuelta. Ese gesto selló la recompensa moral. El respeto había creado cercanía real. No había prisa por definir el futuro. Había presencia. Y en esa presencia, ambos entendieron que reparar no es volver atrás, sino avanzar distinto, con cuidado y elección. La historia no termina con una promesa eterna, sino con una comprensión tranquila. La confianza no apareció como un milagro. Se construyó en pausas, en preguntas hechas a tiempo, en límites respetados, cuando nadie obligaba a hacerlo. Ella entendió que su tamaño no era un problema a corregir, sino una presencia legítima que no debía reducirse para ser amada. Él comprendió que el poder real no está en decidir por otro, sino en crear un espacio donde el otro pueda decidir sin miedo. Ambos aprendieron que bajar la guardia no es rendirse, es elegir conscientemente no atacar antes de tiempo. El conflicto externo, el dinero, la diferencia de mundos, las miradas ajenas, no desapareció, pero dejó de gobernarlos. El conflicto interno, más profundo, encontró descanso cuando se atrevieron a nombrar el miedo sin vergüenza. La moraleja no llegó por azar. Llegó porque ambos hicieron algo difícil. Renunciaron a viejas defensas que ya no los protegían, solo los aislaban. El amor que comenzó a nacer no fue ruidoso ni idealizado. Fue ético. Se sostuvo en actos pequeños y repetidos. Escuchar, esperar, preguntar, aceptar un no sin castigo. Ella recuperó la confianza en su voz. Él recuperó la posibilidad de amar sin controlar. No se prometieron perfección, se prometieron atención. Y eso, en un mundo que empuja a imponer, fue un acto profundamente revolucionario y restaurador. Si esta historia te recordó que la confianza se construye con respeto y no con presión, deja una palabra en los comentarios. Si crees en un amor donde nadie tiene que encogerse para encajar, escribe confianza. Porque cuando dos personas eligen cuidarse sin dominarse, algo se repara no solo entre ellos, sino también en quien observa y se reconoce en ese gesto.